julio de 2022, miles de manifestantes asaltaron el Palacio Presidencial en Sri Lanka. Nadaron en su piscina, destruyeron todas las habitaciones y por último, quemaron gran parte de la residencia. Fue necesario evacuar al presidente y conducirlo a un lugar secreto para su protección. La muchedumbre reclamaba las malas condiciones económicas en las que la isla se encontraba. Los alimentos escaseaban, los precios andaban en las nubes y la hambruna se hizo sentir en todo el país, sobre todo en la clase pobre. Un año antes, en abril del 2021, el presidente Gotabaya Rajapaksa había implementado el primer programa agrícola 100% orgánico e impuso una prohibición total a la importación de fertilizantes y pesticidas sintéticos. El gobierno entero había sido hechizado por la mafia ambientalista. Las medidas, según nos decía el presidente, garantizaban a su pueblo una alimentación sin tóxicos y aseguró que los agrotóxicos no incrementaban la producción, más bien todo lo contrario, aceleraban la infertilidad del suelo y reducían la biodiversidad. Los ecoactivistas no se tardaron en aplaudir y celebrar las medidas del gobierno. Sri Lanka era el país que iba a demostrar que es posible alimentar a 22 millones de habitantes orgánicamente. Pero no fue así. La implementación de estas políticas ambientalistas acabaron por dañar, entre otras, las dos industrias más importantes de la isla, la producción del té y la producción del arroz. De la noche a la mañana, 2 millones de agricultores se vieron forzados a no usar fertilizantes y pesticidas sintéticos. Y el efecto dominó empezó su marcha. El té, que generaba más de 1.3 billones de dólares en exportaciones, en solo 3 meses decayó en un 18%. La cosecha de arroz, fuente principal de alimento para la isla, también se redujo en un 40%. El plan de los ecoactivistas de alimentar toda una nación orgánicamente, aparte de fracasar, consiguió todo lo contrario, pues la falta de alimentos empezó a fundir el pánico, con una inflación del 80%. El gobierno después de 7 meses dio marcha atrás y levantó el veto a la importación de agroquímicos. Pero todo ya era tarde. Las ecopolíticas de transformar la agricultura de todo el país había resultado en algo peor que un golpe de Estado, donde la miseria, el hambre, la desesperación e incertidumbre afectaron a millones de habitantes. Los ecofascistas habían convencido a un país entero en implementar absurdas medidas que terminaron por llevar a la isla al suicidio económico. Lo peor del caso es que la isla no estaba en apuros de transformar su agricultura. Sri Lanka tenía una alta tasa de producción en comparación a otras naciones aledañas. No existía una crisis ni una emergencia por transformar la agricultura. La alimentación del pueblo no estaba en peligro, ni aún con la pandemia. Pero donde no hay necesidad, se fabrica una. Y el culto ambientalista, ya bien aferrado en el gobierno, nunca le faltaron excusas para convencer de los grandes supuestos beneficios que la alimentación orgánica traería a toda la isla. Las lecciones a aprender son muchas. Primero, los fertilizantes naturales, como el estiércol y el compost, requieren no solo de grandes extensiones de terreno, sino que de enormes cantidades de animales para su producción. La isla no disponía de las cantidades necesarias de ninguno de estos recursos, ni de terreno, ni mucho menos animales. Ningún país del mundo genera suficiente materia orgánica para toda su agricultura. Ninguno. Sin embargo, el gobierno, embriagado por el abracadabra ambientalista, poco les preocupó este dilema. Y para cuando se dieron cuenta del error, ya la tragedia estaba en marcha. Segundo, la producción de alimentos cayó de tal manera que provocó la necesidad de importar de emergencia altas cantidades de alimentos para evitar una hambruna.
una hambruna a una nación que no tenía ningún problema de producción antes del intento fallido de transformar la agricultura. Dichas importaciones terminaron por drenar aún más las reservas de Sri Lanka, llevando al país a la quiebra total. Los medios protegen a la mafia ambientalista y los presentan como emisarios nobles en una misión de proteger al planeta y a nuestros hijos de una eminente catástrofe. Estos caballos de Troya así se han introducido en toda Latinoamérica. Una vez adentro, de sus panzas emerge lo que realmente son: políticos izquierdistas. Políticos izquierdistas que encontraron un nicho en el ambientalismo para avanzar sus políticas. Su enemigo número uno no es el dióxido de carbono ni las bolsas plásticas. No se engañen. Su enemigo es el mismo que el marxismo nos viene predicando por casi 200 años: el mercado libre. Repito, son políticos y como políticos no solo se alimentan del Estado, sino que lo usan para implementar sus absurdas leyes. Igual que los políticos no arreglan nada, no pintan nada, no diseñan nada, no innovan nada, no crean, no inventan productos ni tecnología, no mejoran, no reparan, no edifican, no curan, no alimentan. En fin, solo sirven para andar viajando por el mundo dando charlas alarmistas y pensando en nuevas formas de invadir los bolsillos y billeteras del público, profetizando grandes tragedias, activando regulaciones, imponiendo nuevos impuestos, censurando, prohibiendo, multando, todo según ellos para nuestro beneficio. La pregunta es, si sus políticas son para nuestro, entre comillas, beneficio, ¿por qué siempre tienen que ser ejecutadas obligando, prohibiendo y eliminando el derecho a elección del consumidor? Al agricultor de Sri Lanka no se le dio opción y el pueblo pagó un precio alto y catastrófico. Cuando llegó la tragedia a Sri Lanka, la presencia de los ambientalistas que habían aplaudido las medidas absurdas brillaron por su ausencia. Nunca observamos a grupos de ecoactivistas repartiendo alimentos a la población, ni mucho menos pidiendo disculpas por el fracaso. Más bien, todos culparon la pandemia y la guerra en Ucrania. Sri Lanka no es la única. Muchas otras naciones ya han sido por décadas fuertemente infiltradas por estos políticos izquierdistas, todos con las mismas agendas: el encarecer el costo de la vida para subsidiar proyectos de medio ambiente y eliminar el mercado libre mediante regulación, prohibición y multas. Como políticos que son, estos ambientalistas se alimentan del poder y del control. Lo que comemos, lo que manejamos, dónde vivimos, cómo botamos desechos, en fin, etcétera, etcétera. Se avecinan grandes problemas, no por el cambio climático, sino por los ambientalistas y sus políticas irresponsables que acechan el futuro, sobre todo de países en subdesarrollo. Los pobres son y serán siempre los más afectados. Si el obligar a un país entero a cambiar su alimentación trajo consecuencias catastróficas, ¿qué va a suceder cuando se nos obligue a eliminar, por ejemplo, el auto de combustión interna, que ya se avecina? ¿Cuál país sigue en darse cuenta de la verdadera agenda detrás de esta mafia? Mi nombre es Eric Aguilar para leer. Suscríbase hoy y participe en la discusión. Nos interesa saber su criterio acerca de este tema y todos los demás.